Mitel había despertado y Hikari se percató de eso. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Me duele mucho la cabeza, dijo Mitel. Ella recordó lo que sucedió y rápidamente buscó la herida que tenía pero no encontró nada. Goku te ha curado, dijo Hikari, y Mitel empezó a recordar lo que sucedió. Esta se puso roja al recordar que Goku la había tocado el pecho y más, que la había llevado como a una princesa. Parece que ya recordaste, dijo Hikari. Hubiese sido un buen momento si no fuera por la herida que tuve, dijo Mitel. Será mejor que olvides lo que pasó, dijo Hikari. Esos momentos los recordaré para siempre, decía Mitel mientras volvía a sonrojarse. Vamos que Goku nos está esperando, dijo Hikari arrastrando a Mitel. Goku se encontraba en la sala del departamento junto con Donasek. Parece que ya estás curada, dijo Goku a Mitel. Sí, gracias por curarme, dijo Mitel. ¿Y en dónde se encuentran las demás? Eso mismo iba a preguntar, dijo Goku. Las he buscado por toda la ciudad y no he encontrado nada, dijo Donasek. Yo creo que salieron de la ciudad, dijo Hikari. No digas eso, ellas nunca abandonarían el lugar sin decirnos nada, dijo Mitel. Tenemos que ir a buscarlos. Ya lo he hecho pero no hay nada, dijo Donasek. Entonces ¿qué vamos a hacer?, dijo Mitel. Es posible que hayan ido a Kioto ya que las he escuchado hablar de hacer un viaje a ese lugar, dijo Hikari. Entonces yo iré a investigar ese lugar. Ustedes quédense acá a esperar por si vuelvan, dijo Goku. Todas aceptaron y Goku se retiró del lugar. No es posible que nos hayan abandonado, dijo Mitel. ¿Y si les pasó algo?, dijo Hikari. No digas tonterías, ellas son fuertes y pueden enfrentarse a cualquiera, dijo Mitel. Pronto volverán, quizás solo fueron a hacer algo importante y les tomó más tiempo de lo necesario, dijo Donasek. Necesitamos salir a investigar, dijo Mitel. Estos se dividieron para terminar más rápido de buscar en la ciudad. Pasaron horas y horas buscando pero no encontraron nada. Se encontraron con el clan Gremory y decidieron preguntar. Rias habló, no me pregunten a mí, no son tan importantes como para estar vigilándolas, pero si las ves diles que devuelvan el dinero que nos robaron. Solo nos enfrentamos a ellos y terminaron ganando, dijo Aquino. Yo les puedo decir lo que pasó mientras todos estaban inconscientes, dijo Drake apareciendo en el brazo de Issei. Habla de una vez, dragón, dijo Hikari. Sí, de acuerdo, hablaré, dijo Drake mientras le temblaba la voz. Una vez que quedaron inconscientes todos los de acá, ellos procedieron a retirarse pero solo avanzaron pocos metros hasta que fueron rodeadas por muchas sombras. Ellas trataron de defenderse pero de nada les sirvió. Simplemente cayeron inconscientes y de un momento a otro todos desaparecieron. Era como si se hubiesen teletransportado. Entonces no salieron de la ciudad, sino que fueron secuestrados, dijo Donasek. Pero ¿quién tendría el poder suficiente para vencerla fácilmente? Ni siquiera un líder de facción podría derrotarlas con esa facilidad, dijo Mitel. ¿Acaso no pudiste distinguir quiénes fueron?, dijo Hikari a Drake. Era como si no poseyeran un cuerpo físico, más bien parecían sombras, dijo Drake. Supongo que fuiste de ayuda, dijo Hikari. Todos regresaron al departamento y allí empezaron a hablar de todo lo que escucharon. Trataron de sacar conclusiones pero no llegaban a nada, ni siquiera tenían la menor idea de quién pudo haber sido. Con Goku, este había llegado a Kioto y recorrió toda la ciudad pero no encontró nada. Decidió ir a preguntar a Yasaka y se encontró con ella. Hablaron por mucho tiempo pero ella tampoco sabía nada, pero dijo algo que a Goku le llamó mucho la atención.
Las presencias que antes habían aparecido han empezado a aumentar en los últimos días, siento que algo grande se aproxima. ¿Lograste saber quiénes son?, dijo Goku. No, parece como si estuviesen buscando algo ya que recorren toda la ciudad, pero cuando me percato de ellos y voy a enfrentarlos desaparecen al instante, dijo Yasaka. Yo no he sentido ninguna presencia, dijo Goku. Debe ser porque saben el poder que posees y no se meten contigo, dijo Yasaka. Mientras no se metan con ninguna persona, ¿qué me importa? Pueden ser libres de hacer lo que deseen, dijo Goku. ¿Y si me atacan a mí, qué harías?, dijo Yasaka. Pues iría a rescatarte, dijo Goku. Por ahora me retiro ya que tengo que seguir investigando, dijo Goku y desapareció del lugar. Goku llegó al departamento y se encontró con Mitel y Donasek. ¿Averiguaste algo?, preguntaron ellos. No encontré nada, dijo Goku. Nosotros tenemos algo de información, dijo Mitel, y empezó a explicar todo lo que escuchó. Goku dedujo que eran los mismos seres que se encontraban en Kioto. Cambio de escena. Lucifer había salido al inframundo, comenzó a respirar el aire fresco. Hace miles de años que no experimentaba un aire puro, dijo. Comenzó a sonreír al ver el estado en el que se encontraba el inframundo. Ahora ya no le importaba como en el pasado. Su regreso al mundo de arriba estaba muy cerca. Ahora ya no solo quería gobernar el inframundo, quería apoderarse de todo. La tierra pronto volverá a la era de la oscuridad, y no habrá nadie quien me detenga. Miró a Reinaré y Kalawarner. Quería matarlas allí mismo, pero aún no era tiempo. Seas un dios, ángel, demonio o humano, siempre se rompen al final. Te quitaré todo, las voy a asesinar frente a ti. Ideas tras ideas le venía sobre cómo lidiar con Goku. Cuando una persona muere frente a tus ojos, me pregunto qué pasará, dijo. Era un maestro titiritero que tenía sus hilos por todo el mundo. Es hora de que todo el inframundo sepa de mi existencia, dijo, y dio la señal a sus jinetes de guerra. Estos llamaron a sus caballos y comenzaron a cabalgar por todo el inframundo. Este mismo se empezó a cubrir por una espesa niebla. Nadie sabía de dónde vino eso, pero sentían que algo había allí dentro. Pudieron ver a 4 figuras en sus caballos. Los demonios encargados de cuidar el inframundo se prepararon para atacar. Cada vez se acercaban más y al instante los guardias fueron despedazados. Estos siguieron recorriendo todo el inframundo. Nadie de los demonios más jóvenes sabían lo que sucedía. Estos fueron a dar aviso al rey demonio de lo que estaba pasando, pero él ya sabía qué es lo que se aproximaba. Ajuka había llegado antes que los demonios y estaba con Sithech. Este le había dicho, no entiendo de dónde salieron ellos, son los jinetes de guerra de Lucifer. ¿Acaso quieren destruir toda la vida en el mundo? Pero si Lucifer ya fue asesinado, ¿quién los comanda?, dijo Sithech. No lo sé, es muy posible que estén actuando por cuenta propia, dijo Ajuka. Debemos prepararnos para una guerra. Todo el inframundo empezó a temblar. Lucifer había hecho acto de presencia en el aire. Cada vez se acercaba más a donde se encontraba el actual rey demonio. Los guardias del lugar no sabían quién era él y se lanzaron a atacar, pero estos fueron quemados hasta las cenizas por un jinete de guerra. Ajuka salió de la casa junto con Sithech, y lo que vieron fuera los dejó sin palabras. Lucifer estaba frente a ellos mirándolos con una gran sonrisa. Estos se quedaron sin palabras, sintieron miedo por primera vez ya que conocían todo el poder que poseía a través de las historias que se contaban, ya que ellos nunca pudieron ver su verdadero poder, pero decían que estaba al nivel de Dios. Estos sabían lo peligroso que es, y no podían dejarlo libre, pero tampoco podían lanzarse a atacar sin pensar. Trataron de mantenerse firmes y no dar ninguna señal de miedo. Se prepararon para atacar
atacar y empezaron a moverse en dirección a Lucifer, pero cayeron al suelo por una presión que se generó al instante. ¿Qué es esto? No puedo moverme, dijo Sithets. Parece que mis descendientes se han debilitado. Eso es una vergüenza para mí. Tendré que eliminarlos a todos, dijo, y con un simple movimiento de su mano los envió a volar. Parece que no controlo muy bien mi fuerza, dijo Lucifer. Estar encerrado por años me hizo perder el toque, ¿o será que se han vuelto más débiles? Sirceps y Ajuka habían sido muy heridos solo por un simple movimiento. No podremos ganar, debemos retirarnos, dijo Ajuka, y ambos hicieron un círculo mágico y desaparecieron del lugar. Parece que se escaparon, dijo Lucifer. ¿Quiere que los busquemos, mi señor?, dijeron Reinharé y Calawarner. Dejemos eso por hoy, no son importantes, dijo Lucifer mientras destruía toda la casa frente a él. Formó un trono en el aire y se elevó, se sentó en él a observar todo el inframundo. A su alrededor estaban sus jinetes de guerra. Todos los demonios del lugar pudieron verlos y trataron de acercarse, pero no podían, ya que estos caían al instante al suelo por la presión generada por todos. Mis descendientes son muy débiles y parece que tendré que purificarlos, dijo mientras ordenaba a sus jinetes ir y acabar con todo a su paso. Ahora ustedes irán al mundo de arriba, al mundo de los humanos, llenarán de caos ese mundo. Preparen mi llegada, dijo a Reinharé y Calawarner. Estas asintieron y se retiraron del lugar. Sirceps y Ajuka habían aparecido en un lugar muy lejos de donde se encontraba Lucifer. Estos aún no salían de su asombro, no podían creer que el mismísimo Lucifer esté aún con vida. Eso es imposible, se supone que él murió junto con Dios, dijo Ajuka. Tranquilo, por ahora debemos concentrarnos en avisar a todos de lo que se aproxima. No debemos dejar que llegue al mundo de los humanos, ya que, si lo hace, provocará la destrucción de todos, dijo Sirceps. También tenía a 2 ángeles caídos. ¿Será que Goku se ha unido a él?, dijo Ajuka. Si es así no vamos a poder hacer mucho, debemos averiguar lo que está sucediendo, dijo Sirceps, y estos hicieron un círculo mágico y desaparecieron del lugar. Ajuka había ido con Azazel a informar lo sucedido, ya que sabían que necesitaban toda la ayuda posible si es que querían derrotarlo. Informó todo lo que sucedió, pero Azazel estaba igual que ellos cuando pudieron observar a Lucifer por primera vez. Sabían que no sería fácil derrotarlo, no, era prácticamente imposible. Además tiene a los ángeles caídos, que estaban con Goku, y es probable que estén trabajando juntos, dijo Ajuka. Sirceps había hecho todo lo posible para llegar al cielo, ya que al ser un demonio le era muy difícil. Rápidamente fue rodeado por muchos ángeles, y al ver el estado en el que estaba estos, llamaron a Michael, y este también se sorprendió al ver a Sirceps con muchas heridas. Rápidamente lo llevaron a un cuarto para que lo curen, y este estaba explicando lo sucedido. Michael igualmente se sorprendió. ¿Cómo es posible que mi hermano siga con vida si fue asesinado en la guerra?, dijo. Además es muy poderoso, con un simple movimiento nos dejó en este estado, dijo Sirceps. Parece que se aproxima una guerra, debemos prepararnos, y si lo que dices es verdad, será muy difícil lidiar con él, dijo Michael mientras salía del lugar e informaba a todos sus ángeles de la guerra que se aproximaba. Pasó un día y todos estaban listos para pelear contra Lucifer. Todos se encontraban en el mundo de los humanos y se preparaban para ir al inframundo, ya que no permitirían que llegue allí y cause problemas. Reinharé y Calawarner le habían informado a Lucifer de todo lo que estaban planeando.
Parece que me prepararon una bienvenida, dijo, mientras llamaba a sus jinetes de guerra. Estos al instante se postraron frente a él. Llegó el momento, dijo Lucifer, y todos salieron al mundo de los humanos. En todo el lugar se sintió una gran presión. Algunos demonios y ángeles que tenían un poder bajo se desmayaron al instante. Se escuchó aplausos por todo el lugar. Nadie podía identificar de dónde provenía eso, hasta que Lucifer apareció. Parece que me prepararon una hermosa bienvenida, dijo. Solo los líderes sabían quién era él, ninguno de los soldados tenían conocimiento. Nos vamos a enfrentar a él, dijeron algunos demonios. Se escuchaban murmullos por todo el campo de batalla. Parece que prepararon todo el lugar, dijo Lucifer, ya que no había ningún humano cerca y podían pelear como gusten. Será mejor que te retires, no tienes oportunidad contra nosotros, dijeron algunos demonios. Lucifer movió su mano ligeramente y estos fueron despedazados. ¿Acaso no reconocen a su creador? Parece que todos me olvidaron. Están frente al mismísimo diablo. Deberían estar de rodillas frente a mí, dijo Lucifer. No mientas, él murió hace miles de años y ahora solo es un cuento para niños, dijeron algunos. Pero pudieron ver lo serios que estaban sus líderes y comprendieron que era verdad. Los jinetes de guerra se colocaron a los costados de Lucifer y Reinaré y Calawarner detrás de él. Todos trataron de resistir el miedo y la presión generada por solo estar frente a ellos. Supongo que iniciaré yo, dijo Lucifer, mientras formaba una esfera de energía. Todos se alejaron al instante. Lucifer se dirigió a sus jinetes y les dijo: aquí es donde ustedes entran, hagan lo que mejor saben hacer, plaguen todo este mundo con su ira, destrúyanlo todo, no dejen ni un solo ser vivo, los adorados hijos de mi padre perecerán. Pueden iniciar con la tierra, luego acabaremos con el cielo y el infierno, dijo Lucifer mientras mostraba una sonrisa. Los 4 jinetes montaron sus caballos y tomaron direcciones diferentes. Estos se dirigieron a acabar con el ejército que se resistía a ellos. Casi nadie podía oponerse a ellos. Poco a poco los soldados iban cayendo, mientras que Lucifer se había sentado en medio del campo de batalla a observar toda la destrucción que se generaba a sus alrededores. ¿Qué vas a hacer ahora, padre? Todos tus hijos están muriendo por mi mano, y tú ya no existes. No hay nadie quien me detenga. Hoy será el día en que tomaré lo que se me negó. Yo me convertiré en Dios de todo el mundo y crearé a los seres perfectos. Crearé un mundo en tinieblas, dijo Lucifer. Cambio de escena. Mitel había sentido la presencia de Reinaré y Calawarner y estas se dirigieron a ese lugar. Habían pedido a Goku ir solas ya que querían resolver esto por su cuenta. Goku había sentido más presencias allí y al parecer iban a tener una batalla. Decidió no entrometerse y dejar que ellos mismos solucionen sus problemas. También había una presencia que se le hacía conocida pero no recordaba muy bien. Decidió ignorarlos por ahora y ordenó a Hikari que vaya a ver lo que sucedía, y que nadie de sus compañeros salgan heridos. Hikari se dirigió al campo de batalla y sintió una presencia muy desagradable. Es él, ya está libre, dijo. Ella pensaba que podía encargarse de él y no quería molestar a Goku por cosas como esas. Asumió que Goku también sabía que se encontraba allí y fue por eso que la envió a ella para que al menos tenga un poco de diversión. Anteriormente ella había peleado contra él y terminó ganando. Ahora ella tenía mucho más poder y pensaba en volver a hacer lo mismo que antes, pero a diferencia que esta vez mataría a Lucifer.